Ok. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde te encuentres. Aquí estamos nuevamente, este equipo que siempre trabaja para ser mejor y mejor. Y hoy le traemos un tema interesante como es el pensamiento sistémico. Un tema que ha permitido que el mundo vea las cosas desde otro punto de vista y para cada día ser mejor. Entonces, esperemos que les guste y nos siga en este conversatorio. ¿Luis? Bueno, aquí estamos, efectivamente, como tú acabas de decir, Maiguelida, nuevamente, conversando sobre los aportes que hemos venido trabajando desde hace ya mucho tiempo acerca del estudio, comprensión y transformación positiva del ser humano, a través de lo que hemos llamado la epistemología neurocódex, neurocodificando desde y para la experiencia humana. Y uno de los pilares fundamentales, indudablemente, de toda esta forma de entender la vida y de aproximarnos a la vida es el pensamiento sistémico, ¿no? Ahora, en esencia, ¿qué es el pensamiento sistémico? Pensamiento sistémico es un paso evolutivo dentro de la manera de nosotros razonar. Tradicionalmente razonábamos de una manera lógica convencional, de la manera como decíamos aristotélica, ¿no? Lo que estableció Aristóteles como en la forma correcta de razonar y creó pues los pilares de la lógica, de la correspondencia con lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Sin embargo, con el correr del tiempo nos hemos dado cuenta que esa es una manera muy restringida de aproximarnos a la realidad, que la realidad es mucho más compleja, mucho más variada que simplemente el proceso de pensar lógicamente de la manera tradicional. Quizás uno de los que lo recogió en una frase corta y hermosa fue Blaise Pascal, que decía, el corazón tiene razones que la razón ignora. Con lo cual lo que quiso decir es que es insuficiente cuando nosotros pensamos acerca de las cosas si lo hacemos únicamente desde esa lógica lineal, de esa lógica que restringe las posibilidades de la imaginación y las posibilidades también del darnos cuenta de las cosas. Si nosotros agarramos, por ejemplo, aquí tengo esto, siempre me gusta con el Lego, porque me parece que el Lego nos permite aclarar muchas cosas, ¿no? Fíjense, nosotros aquí tenemos piezas diferentes, elementos diferentes. Pudiéramos cambiar para que quede un poquito más parejito. Aquí poner 2 rojas y 2 amarillas, ¿no? Cada una de estas representa un elemento, ¿verdad? Un elemento independiente y que esos elementos independientes pueden interaccionar entre ellos. Pero cuando yo los combino, o sea, cuando yo empiezo a articular estos elementos unos con otros, ya aparece otra cosa. Aparece una estructura de nivel superior. Esta estructura de nivel superior tiene propiedades que van más allá de las propiedades de cada uno de los elementos. Fíjense, aquí hay como un mini edificio, ¿verdad? Entonces, este edificio tiene propiedades que no tienen los ladrillos componentes. Eso es lo que en pensamiento sistémico llamamos la propiedad emergente. Imaginemos, por ejemplo, las piezas de un automóvil. Si las piezas de un automóvil están sueltas, están separadas, no están articuladas unas con otras, sino que están sueltas, ese carro no va a funcionar. Yo necesito que esas piezas se articulen de una manera particular para que podamos tener el vehículo, ¿verdad?
Pero una vez que tenemos el vehículo, ya sí puede circular, que sería la propiedad emergente. Lo mismo podemos pensar de nuestro propio cuerpo. ¿Mm? Nuestro cuerpo, decimos, bueno, tenemos el hígado por una parte, el corazón por la otra, el cerebro por la otra, los riñones por otra, y es la manera como se ha enfocado convencionalmente, tradicionalmente, se enfocaban los problemas de salud por órganos, ¿no? De hecho, la medicina, por ejemplo, se convirtió en especialidades que se fueron distanciando unas de otras en la medida en que se iban conociendo detalles. Pero solo cuando nosotros agarramos esos componentes, los articulamos entre sí, decimos, el sistema circulatorio, el corazón y los vasos llevan la sangre al hígado para que el hígado entonces metabolice lo que nosotros comemos, para que lo convierta a su vez en tejido, para que vaya a otros lugares, vaya a los pulmones, vaya al cerebro, ¿sí? Y así cada órgano tenga, por una parte, sus propiedades y sus funciones, pero que entre todos conforman al individuo, a la persona, al ser vivo, ¿sí? Que sería la propiedad emergente. Por eso es que en la medicina de hoy en día, por ejemplo, decimos, atendemos es a la persona. ¿Sí? Ya superamos aquella etapa de la medicina como una tienda por departamentos, como una ferretería donde, bueno, si yo era especialista en hígado, veo nada más el hígado, ¿no? No veo a la persona con un hígado que puede tener alguna dificultad en un momento dado. Por eso es que también ahora tendemos a trabajar en equipos, porque indudablemente que necesitamos especializarnos, pero que la confluencia y la interacción de los distintos especialistas hace que podamos tener la visión de conjunto y podamos observar eso que en pensamiento sistémico llamamos las propiedades emergentes. ¿Mm? Podemos entonces sintetizar un poco la cosa diciendo que un sistema es un complejo de partes organizadas de tal manera que su interacción produce un resultado final que va más allá de los elementos constituyentes. De allí la famosa frase que tanto han utilizado, por ejemplo, los japoneses, de que la totalidad es algo más que la suma de las partes, ¿no? Y la otra cosa interesante de la teoría de los sistemas o del pensamiento sistémico es que nosotros pensamos en categorías, categorías que vamos metiendo una dentro de otra al estilo de una matrioska, ¿no? La matrioska, como sabemos, pues esta muñequita rusa, de origen ruso, ¿verdad? Donde vamos metiendo una dentro de la otra, de tal manera que este pasa a ser un elemento de este, que viene a ser el sistema, pero que a su vez forma parte de otro sistema mayor, en donde van encajando sucesivamente y conformando estructuras de complejidad creciente. Ese paso evolutivo que dio el ser humano de pasar de ese razonamiento lineal en donde las partes tenían propiedades intrínsecas y que únicamente dependían de esas propiedades particulares, a esta manera de ver las cosas, de entenderlas y de practicarlas, donde vamos sumando elementos para constituir sistemas de complejidad cada vez más creciente, es lo que nos abre las puertas de una nueva visión, una visión más completa de las cosas de la vida. Fíjense que precisamente aquí yo tengo este Lego, un poquito más grande, que es el Lego que nos representa a la epistemología neurocódex. ¿Mm?
donde integramos los distintos saberes. En este caso, aquí comenzamos con las bases fundamentales, que serían los aspectos semióticos, los aspectos de cálculo y los aspectos de acción o tecnología, sobre el cual vamos levantando las distintas disciplinas para conformar un sistema total de lo que sería la sabiduría humana, ¿no? Creo que con este abrebocas ya tenemos elementos para conversar y desarrollar un poco más la idea, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? Sí, voy yo, Luis. Sí, Maigua creo que se le cayó la señal, creo, sí. Sí, muy interesante todo lo que comentas acerca del pensamiento sistémico y, bueno, sobre todo en la medicina, ¿no? Como tú comentabas, que se solía, bueno, hasta ahora, ¿no? Creo yo, se suele, por ejemplo, solemos ir al médico por alguna afectación y básicamente nos hacen exámenes alrededor de esa afectación y se manda o se hace un diagnóstico y luego recibimos nosotros un tratamiento, ¿no? Enfocado a solucionar eso que estamos nosotros viviendo. Sin embargo, lo digo por experiencia propia, sin embargo, cuando nosotros vemos que a veces sí funciona y a veces no funciona, o nos dura un poco, digamos, el tratamiento para solucionar esta situación y luego nos damos cuenta de que, como decía una tía mía, era que me daña, por ejemplo, me curan el hígado, pero me dañan el riñón, por ejemplo. Entonces es como que, y ahora tengo esta otra afectación, digamos. Sí, Entonces, sí, fíjate que ese es uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad en el campo de la medicina, ¿no? Por supuesto, ese reto está presente en todas las disciplinas. Por ejemplo, un arquitecto hace un edificio, pero puede desentonar con la ecología del medio, ¿no? Por eso es que existen los arquitectos urbanistas, ¿verdad? Porque hacen la visión desde el sistema ciudad, por ejemplo, ¿no? El sistema ciudad, entonces, ¿dónde vamos a desarrollar las urbanizaciones? ¿Dónde vamos a desarrollar lo que tenga que ver, por ejemplo, con manufactura para que la contaminación no afecte? Ese es lo que te brinda la visión sistémica. En el caso de la medicina, desafortunadamente todavía está en ciernes, pues, podríamos decir, está en ciernes, está muy inmaduro el pensamiento sistémico como esa capacidad de entender las interrelaciones entre los distintos órganos, así como cuando estudiamos las interacciones de los fármacos, eso que tú dices, ¿no? Yo doy un fármaco que he descubierto que beneficia al hígado, pero que perjudica al riñón. Entonces, ¿cómo lo administro? Y ahí es donde viene el arte del médico de poder sopesar esas dos cosas y decir, yo tengo que obtener el máximo beneficio con el mínimo riesgo, ¿no? Con el mínimo perjuicio, ¿no? Y ahí es donde está la habilidad de contemplar no solo las relaciones entre los órganos y las relaciones entre los distintos químicos, sino también su desarrollo a lo largo del tiempo. Fíjate que cada vez menos decimos, este tratamiento es para toda la vida. Recientemente, por ejemplo, vi allí una charla que estaba dando un médico internista, donde decía que, por ejemplo, que los antihipertensivos no deben ser administrados durante mucho tiempo consecutivo, sino buscar vías alternativas de que la persona pueda bajar su tensión arterial con otros medios, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio, un buen reposo, la tranquilidad, evitar los conflictos, y eso contribuye a que él pueda bajar la cantidad de fármacos que administra y por lo tanto minimizar los efectos secundarios de los medicamentos. Esa es la forma de pensar sistémicamente, ¿no?
Igual, por ejemplo, cuando uno ve a una persona en un coaching o lo ve en una psicoterapia y tú dices, bueno, ¿cómo están sus relaciones familiares? ¿Cómo están sus relaciones de trabajo? ¿En qué lugar vive usted? ¿Hay cambios climáticos en donde usted vive? ¿Mm? ¿Hay contaminación? Todos esos factores, porque todos esos factores van a incidir en el comportamiento final de la persona, puesto que nosotros también, no solo que somos un sistema en sí mismo, sino que somos un sistema que forma parte de un sistema mayor, ¿verdad? Que es en este caso la sociedad, la ecología, ¿no? En dónde estamos insertos y qué puede ocurrir que contribuya a la salud o a la enfermedad. Fíjate que acaban de declarar una emergencia en Colombia por una epidemia, podríamos decir, de fiebre amarilla. Ha aparecido un brote violento de fiebre amarilla y hay un montón de casos y el gobierno acaba de decretar una emergencia sanitaria. Porque allí, al pensar sistémicamente, nosotros podemos decir, ok, ya nosotros sabemos que la fiebre amarilla es transmitida por un zancudo. Entonces, ¿qué pasó? Que este zancudo se ha multiplicado y está agarrando a las personas así por montón, ¿no? Uno puede decir, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, una de las medidas importantes es usar mosquitero. Algo tan sencillo como usar un mosquitero para la noche a fin de evitar la posibilidad de que venga el mosquito y pique a las personas. Esa es la idea del pensamiento sistémico. Fíjate, indicar un mosquitero como una medida terapéutica o preventiva en este caso, ¿no? Terapéutica en el sentido de, por ejemplo, una persona que ya está contagiada, para que no recontagie a través de que lo pueda picar un mosquito y llevarlo a otra persona, el parásito, ¿no? Por eso es que esto es una apertura interesante. El pensamiento sistémico tiene su origen hacia finales de los años 40 del siglo pasado, una vez que aparece también la idea de la cibernética, es decir, donde se rompe con la causalidad lineal y empezamos a hablar de una causalidad circular y una causalidad espiralada, donde la causa se vuelve, ¿cómo se llama? La causa se vuelve efecto y el efecto se vuelve causa, ¿no? Algo así como, por ejemplo, en las relaciones humanas, cuando una persona se molesta, ¿verdad? Insulta a otra persona y esa otra persona se molesta y esa molestia de la segunda persona aumenta la molestia de la primera persona y ahí estalla el conflicto. Estalla el conflicto porque se crea un circuito de realimentación donde la causa empieza a circular de uno a otro. Por lo tanto, por eso es que desde el punto de vista de abordaje terapéutico o de resolución de conflictos, ya no hay que discutir quién fue el primero, quién fue el que originó el asunto, sino simplemente cortar el circuito de realimentación que se ha constituido dentro de ese sistema. Luis, me hace recordar una película, un video donde ponían un cristal y al cristal le ponían luz y se despegaba del cristal varios colores, ¿no? O sea, vemos algo, pero resulta que detrás de ello hay una infinidad de colores y ese es el pensamiento sistémico. No voy a quedarme nada más con lo que estoy observando, sino ir más allá. Y claro, al aplicar este pensamiento, el resultado que se quiere de salud, por ejemplo, va a ser efectivo. Mucha gente que sufre de cáncer, resulta que empiezan a trabajar el órgano, pero hay una emoción detrás, ¿no? Hay más cosas detrás. Entonces, al abordarlo
Por eso es que mucha gente se está curando de cáncer, además de aplicar solamente la quimio. Pero al trabajarle la emoción, la alimentación, hacer ejercicio, no dejas nada a la deriva y el resultado es fantástico. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, una deriva interesante del pensamiento sistémico en nuestra producción Neurocode es el señor Pesa. El señor Pesa, que es ver al ser humano como una serie de elementos que interactuando entre sí van a producir una resultante que es la persona o su comportamiento. Después de ver Inside Out, la película esta es de Pixar, ¿no? O de Disney, bueno, no sé, de alguno de esos. Pero la película que trata de las emociones, ¿no? Una niñita de 11 años dijo, si las emociones son las que me manejan, me hacen que yo me porte de una manera o de otra, ¿quién soy yo? Y yo dije, oye, qué buena pregunta, porque la respuesta está aquí. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es cualquier persona? ¿Es un sistema, verdad? ¿O es la resultante de un sistema? Yo soy la resultante de un sistema conformado fundamentalmente por mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos y mis acciones en un marco de 4 dimensiones. La dimensión material, la dimensión social, la dimensión espiritual y el paso del tiempo, que es uno de los elementos también importantes a considerar, que es lo que ocurre con todo sistema, que en la medida en que el tiempo va operando, van interactuando esos distintos elementos y van produciendo resultados diferentes, ¿ya? Y por lo tanto, ya por eso es que no hablamos de diagnósticos congelados. Ni, bueno, esto es irremediable o esto es para toda la vida, ¿no? Eso ya no lo vemos así. Eso tuvo un origen, se generó y en la interacción de los componentes del cuerpo humano fue trayendo una consecuencia hasta que se hicieron de tal nivel de evidencia que un médico fue capaz de detectarlo. O lo detectó la persona y por eso va al médico. Y entonces el médico le confirma, sí, usted tiene una diabetes, por ejemplo, o usted tiene una artritis, o usted tiene esto, pero que es el producto de, desde su codificación genética, pasando por todos los hábitos y ¿cómo se llama? Y decisiones que usted ha venido tomando que lo han traído hasta aquí. Y por eso es que los tratamientos también funcionan. Porque ¿qué son los tratamientos? Un cambio en la dirección de nuestras decisiones. Ese es lo que hace un tratamiento. Ya sea un tratamiento químico, ya sea un tratamiento emocional, ya sea un tratamiento cognitivo o ya sea un tratamiento ¿cómo se llama? Conductista. O la combinación, que es lo que nosotros recomendamos. Pues vamos a hacer combinaciones, pero combinaciones con sentido. Es decir, que también el fenómeno de terapia también sea un sistema en evolución. Esas son parte de las ventajas del pensamiento sistémico, ¿no? Luis, una pregunta. Y para aquellos oyentes y los que están viendo hoy el programa, ¿qué libros, los que quieran profundizar un poquito más la curiosidad, después que vean este conversatorio, qué libros se les podría recomendar para que lo busquen y bueno, se empapen más de esta forma de ver las cosas y que van a mejorar mucho su estilo de vida? Sí, hay un libro un tanto divulgativo que a mí me gustó mucho, que escribieron entre Peter Senge, que fue un gran promotor del pensamiento sistémico en los años 80 y 90, y Daniel Goleman, harto conocido autor
divulgador pues de la inteligencia emocional y la inteligencia social. Que precisamente, fíjate que la inteligencia emocional y la inteligencia social se conectan en una integración sistémica, ¿no? Algo así como podríamos decir, la inteligencia emocional es un subsistema de la inteligencia social. El libro se llama Triple Focus o Triple Foco, ¿no? Y en este libro ellos desarrollan ese camino que va de lo que han sido los descubrimientos de inteligencia emocional, sobre todo a través del estudio de los escolares, y el aporte de pensar sistémicamente como un elemento importante para insertar lo emocional dentro de todo lo que es la estructura del ser humano. Fíjense que nosotros ubicamos lo emocional muy vinculado al intestino, porque las últimas investigaciones apuntan a eso, a que el sistema emocional está muy conectado al tubo digestivo, como la relación mente-cuerpo, podríamos llamarla de esa manera, al tubo digestivo y al sistema cardiovascular periférico, que es lo que produce la sintomatología típica de las emociones. Por ejemplo, cuando una persona tiene algo de miedo y aparece un nudo en la garganta, ¿no? O cuando la persona tiene ansiedad y siente mariposeo en el plexo solar. O cuando la gente tiene ira y siente el enrojecimiento y que la sangre se le va a la cabeza, como dicen, ¿no? O cuando tiene miedo y palidece porque la sangre se retira de la periferia para concentrarse en otros lugares, ¿no? Ese tipo de cosas es comprensible, se hace comprensible cuando nosotros enfocamos sistémicamente la cosa y dejamos de verlo como cosas separadas, ¿no? Como que una cosa es el miedo y no tiene nada que ver con la angustia, o una cosa es el miedo y no tiene nada que ver con la respuesta corporal. De hecho, ya en la actualidad se están abriendo muchos campos de investigación en la conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo. Es decir, entre la mente y el cuerpo, ¿sí? Y el resto del cuerpo, ¿no? Porque el cerebro forma parte del cuerpo, ¿no? Luis, una pregunta ahí. ¿Qué podrías tú recomendar ya a nivel social? Es decir, desde el punto de vista de todos los países, ¿no? A nivel social, ¿cómo podríamos, mejor dicho, porque todos formamos parte de la sociedad, cómo podríamos nosotros aplicar o utilizar el pensamiento sistémico para mejorar la sociedad, cada país? Sí, sí. Fíjate que en la estructura que estamos proponiendo, la estructura esta que lo llamamos el Burj-Khálida, ahora, el Burj-Khálida porque utilizamos como alegoría la idea del Burj Khalifa como el edificio más alto del mundo, que es como la respuesta contemporánea a lo que fue la Torre de Babel hace no sé cuántos años, si es que tal cosa fue así, pero hay algunos restos por allí que han encontrado de lo que probablemente haya sido el intento de armar una torre que, como dice la Biblia, llegara al cielo. Y fíjate que es interesante que en la misma Biblia se plantea, en el Génesis, se plantea que cuando los hombres hacen ese intento de construir una torre para llegar al cielo, Dios se preocupa porque dice, bueno, si estos hombres alcanzan y llegan hasta aquí, me van a dar un golpe de estado, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Se le ocurre una solución muy inteligente.
que les confunde las lenguas. Es decir, que no hablen el mismo lenguaje. ¿Qué es lo que nosotros vemos ahora cuando metemos la lupa en la historia de la sabiduría humana? Que seguimos viviendo en una Torre Babel. Desde el punto de vista del conocer, seguimos viviendo en la Torre Babel. El idioma que habla un médico tiene muy poco que ver con el lenguaje que habla un antropólogo o un psicólogo, peor todavía. El lenguaje que habla un psiquiatra es muy diferente del lenguaje que habla un psicólogo. Y las escuelas también crean sus propios lenguajes. Entonces, es una Torre Babel. Y la Torre Babel, ¿qué trae como consecuencia? Que no se pueda trabajar en conjunto, que no podamos trabajar en equipo, que es lo que logra Jehová cuando les cambia el idioma y ya no pueden seguir construyendo la torre, porque ya no se pueden poner de acuerdo en dónde van a poner los ladrillos, en dónde lo van a poner. Entonces, en esta representación, nosotros lo que hacemos es que en la base está el lenguaje, está la matemática, está la tecnología, y sobre eso se va levantando primero la historia a través del uso de las lógicas, la historia, la física, la química, la biología, la antropología, la metafísica. En la medida en que nosotros podamos conectar ese conocimiento, vamos a tener una mejor comprensión de las cosas. ¿Y qué implica, por ejemplo, cuando hablamos de sociología y de antropología? La política es una derivación de nuestra condición de seres sociales. Si la política nosotros la pudiésemos poner al servicio de la salud y de la paz, oye, tendríamos un mundo delicioso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el idioma del político es muy distinto del idioma del sociólogo y es muy distinto del lenguaje del psicólogo y del médico. Y por lo tanto, el político no está pensando en salud y paz. Está pensando en poder. Y un poder que está divorciado, ¿verdad? Aristotélicamente divorciado, una lógica. Entonces la política tiene una lógica que es una lógica distinta de la lógica antropológica o de la lógica biológica o de la lógica de la física. Pero si podemos unificar, y esa es la propuesta, ¿verdad? La propuesta de Neurocode es esa, una epistemología unificada. Si nosotros unificamos ese lenguaje alrededor, por ejemplo, de la paz y de la salud, Organización Mundial de la Salud, UNESCO, tendríamos otro gallo en el corral. Cantaría otro gallo, ¿verdad? Es decir, tendríamos una forma mucho más armoniosa de conducirnos socialmente a través de la política, que no es otra cosa, sino que la administración de lo social. Eso es lo que es la política, ¿verdad? ¿Cómo vamos a administrar el sistema social? ¿Cómo vamos a crear el Lego que vamos a crear, cómo va a ser, ¿no? Del comportamiento social. Pero mientras lo veamos como que son cosas divorciadas, mientras lo veamos como que son cosas separadas, que no tienen conexión entre sí, incluso hay una forma en que es recogido muy frecuentemente. A mí la política no me interesa. Suele decir, mucha gente dice eso. A mí la política no me interesa. Pero es que él está sumergido en la política. Porque son las decisiones administrativas que se están tomando acerca de cómo se organiza la sociedad donde esa persona vive. Por lo tanto, por eso es que el que sabe dice, todos somos seres políticos. Ahora, el problema es el de siempre. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Luis, ¿sabes lo que me acuerdo cuando estuvimos con el COVID, cuando se inició? El comportamiento natural y espontáneo era
sálvese quien pueda. Cada quien se metió en su casa y ya, hasta que se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, de que solos no íbamos a salir del problema, sino unidos. O sea, tuvimos que diferentes ciencias sentarse, cada una dio su aporte, y ahí, eso era el pensamiento sistémico. Es que se aplicó ahí. Entonces, me acordé. Sí, por eso les recomiendo a los que nos están viendo, por lo menos es una buena manera de empezar a aproximarse al pensamiento sistémico, ese libro que menciona, el de Triple Foco, porque allí Peter Senge hace una breve y excelente síntesis de las propiedades inherentes al pensamiento sistémico. Esto que hemos mencionado, como es la idea de totalidad, que es esto, a la vez la idea de interacciones, cómo interactúan los distintos componentes, la idea de la propiedad emergente como atributo de la totalidad, diferente de las propiedades de los elementos constituyentes, y otra serie también de recomendaciones para facilitar, incluso lo termina resumiendo en un diagrama que está en una sola página, que yo les recomiendo que lo miren, que lo vean, que lo tengan. Bueno, ya un poco como para finalizar, ¿verdad? Porque ya llevamos unos cuantos minutos. Diría importante, bueno, mencionar que el pensamiento sistémico como tal deriva de la teoría general del sistema que desarrolló Ludwig von Bertalanffy a partir de los hallazgos de la cibernética de Wiener y Rosenbluth que habían desarrollado en los años 40, y termina redactando un libro también que lo recomiendo a los que ya tienen un poquito más de conocimiento, que es el libro Teoría General de los Sistemas, cuya primera edición creo que es del año 62 o 64, si mal no me equivoco, de Bertalanffy. Bueno. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, tengo una propuesta ya para terminar. La propuesta es que trabajáramos para la próxima conversatorio. La frase creo que era de Charles Darwin. Luis me corrige. No ante los cambios, ¿no? Como estamos viviendo en un planeta que está cambiando, bueno, todo el tiempo ha cambiado. No sobrevivirá la especie ni más inteligente ni la más fuerte, sino aquella que se adapte mejor a los cambios. Y como seguimos con los cambios, entonces a lo mejor a los que nos están oyendo les interesa saber cómo abordarlo. Entonces esa es la propuesta, trabajar esa frase de Charles Darwin, creo que es, ¿verdad? Sí, de Charles Darwin, sí. Perfecto, sí, ya tomé nota. Entonces, bueno, el próximo viernes, y bueno, sí, nos reunimos entonces a la hora convenida. Sí, de acuerdo. Y mientras tanto, pues, un abrazo. Un abrazo. Y seguimos. Seguimos, gracias a todos.